En aquel momento, Colleen Whitaker tenía 63 años y caminaba por la casa como alguien que aún no acepta que el suelo puede desaparecer bajo los pies. Habían pasado apenas unas semanas desde la muerte de Floyd, y el duelo no se manifestaba solo en lágrimas, sino en una especie de desorientación constante, como si el tiempo avanzara sin pedir permiso. Durante 22 años, Colleen había construido su identidad dentro de ese matrimonio, no como un adorno silencioso, sino como una presencia firme, atenta a los detalles, a los silencios, a las decisiones que se tomaban de madrugada en la mesa de la cocina. La casa, amplia y perfectamente mantenida, estaba llena de rastros de una vida compartida, pero ahora parecía un lugar demasiado grande para una sola persona. Todo seguía en su sitio, los relojes, los libros, las llaves colgadas, pero nada ofrecía consuelo. Era una etapa en la que Colleen apenas lograba distinguir si el cansancio venía del luto o del miedo a lo que aún no sabía que estaba por venir. Fue en ese estado de vulnerabilidad silenciosa cuando Sidney y Edwin entraron en escena. Llegaron juntos, con una puntualidad casi ofensiva, vestidos de manera sobria, portando carpetas duras y sobres perfectamente organizados. No había en ellos el desorden emocional propio de quienes acaban de perder a un padre. Lo que mostraban era una eficiencia fría, entrenada. Se sentaron en la sala donde Floyd solía cerrar tratos importantes y comenzaron a hablar con un lenguaje seco, técnico, como si Colleen no fuera parte de la familia, sino un inconveniente administrativo pendiente de resolución. El testamento, según afirmaban, era claro y definitivo. Las propiedades, los negocios, las inversiones millonarias, todo quedaba bajo su control. A ella le correspondía únicamente una póliza de seguro limitada y un plazo de 30 días para abandonar la casa que había sido su hogar durante más de 2 décadas. Como si eso no bastara, colocaron sobre la mesa una lista detallada de deudas médicas. ¿Qué pretendían trasladarle, transformando el luto en una amenaza financiera real? En ese instante, sin necesidad de palabras duras, quedó claro que Colleen no estaba siendo tratada como viuda, sino como un problema que debía ser eliminado. Colleen no respondió de inmediato, permaneció sentada, con las manos apoyadas sobre las rodillas, sintiendo como cada frase de los hijastros caía como una piedra en el pecho. No era solo la pérdida material lo que la golpeaba, sino la forma en que todo estaba siendo ejecutado sin una sola pausa para el respeto, sin una mención al tiempo compartido, sin reconocer que ella había estado al lado de Floyd incluso en los días más duros de su enfermedad. La conversación avanzaba y Colleen percibía una presión constante, casi invisible, diseñada para no dejarle espacio a la duda ni a la defensa. Cada documento parecía decirle que su historia allí había sido provisional, que su lugar siempre había sido frágil. El silencio que ella mantenía no era resignación, sino incredulidad. Su mente intentaba reconciliar al hombre con el que había compartido la vida con ese escenario frío y calculado que ahora se desplegaba frente a ella. La humillación se hizo más evidente cuando Edwin, con una voz cuidadosamente neutra, explicó que el plazo de 30 días no era negociable. Habló de mudanza, de logística, de cierres ordenados, como si se tratara del traslado de una oficina y no del desmantelamiento de una vida entera. Colleen escuchaba y, mientras tanto, recordaba escenas mínimas, las noches en que sostuvo la mano de Floyd cuando el dolor lo doblaba, las madrugadas en hospitales, los papeles firmados a ciegas mientras él confiaba plenamente en su criterio. Todo eso parecía no tener peso alguno frente a la seguridad con la que los hijos reclamaban lo que consideraban suyo. En ese instante, Colleen comprendió que no estaba presenciando un malentendido, sino una expulsión cuidadosamente planificada, y lo más devastador fue entender que, para ellos, ella no era una viuda en duelo,
sino un obstáculo que debía desaparecer con rapidez y sin ruido. En los días que siguieron a aquella reunión, Colleen empezó a sentir cómo la presión se filtraba en cada rincón de su rutina. El teléfono sonaba con una regularidad incómoda, siempre con recordatorios disfrazados de cordialidad, siempre con fechas, firmas pendientes y consecuencias implícitas. El abogado tradicional de la familia, el mismo que había acompañado a Floyd durante años, insistía en que ella debía impugnar el testamento. Hablaba de derechos, de probabilidades, de justicia, pero Colleen no escuchaba solo palabras técnicas, escuchaba el eco de una guerra larga, costosa, desgastante. Sabía que una batalla judicial no solo consumiría dinero, sino los restos de energía emocional que aún conservaba. Cada noche, al cerrar los ojos, no veía tribunales ni documentos, sino hospitales, miradas cansadas y promesas hechas en voz baja. La sensación era clara: pelear en ese estado sería perderse a sí misma. Fue entonces cuando Colleen tomó una decisión que nadie esperaba, ni siquiera ella misma hasta el último instante. En lugar de preparar una defensa, pidió que se le enviaran todos los documentos finales. Leyó cada página con una calma que parecía ajena al momento, como si algo dentro de ella se hubiera endurecido para sobrevivir. Cuando llegó el día de la firma, no hubo discursos ni lágrimas visibles. Firmó, renunció, cedió todo exactamente como los hijos exigían. Aceptó la póliza mínima, el plazo de salida, incluso el peso absurdo de las deudas médicas. Desde fuera, parecía una rendición total, una viuda vencida por la presión y el miedo, pero en lo profundo de ese silencio había algo distinto, algo que todavía no tomaba forma, pero que no era derrota. Mientras entregaba las llaves de la casa, Colleen sintió un vacío extraño, sí, pero también una quietud nueva, como si hubiera soltado una cuerda que llevaba demasiado tiempo apretada. Los días posteriores a la firma fueron los más silenciosos que Colleen recordaba haber vivido. Ya no había llamadas, ni visitas, ni urgencias externas, solo una calma pesada, casi sospechosa. Se había mudado temporalmente a un pequeño apartamento alquilado, demasiado blanco, demasiado neutro, donde cada sonido parecía amplificado. Allí, sin muebles propios y con cajas aún sin abrir, el duelo finalmente encontró espacio para existir. Colleen pasaba horas sentada, observando la luz cambiar en la pared, repasando mentalmente escenas del pasado sin buscar respuestas. No se sentía derrotada, pero tampoco aliviada. Era una especie de pausa emocional, como si su vida hubiera entrado en modo de espera. En ese aislamiento forzado, comenzó a recordar detalles que antes parecían irrelevantes, gestos de Floyd en los últimos meses, frases incompletas, miradas largas que él sustentaba sin decir nada. Algo, aún sin forma, empezaba a incomodarla por dentro. Fue en una de esas tardes, revisando una caja olvidada con objetos personales que había llevado casi por inercia, cuando apareció la llave. No era grande ni llamativa, sino todo lo contrario, pequeña, pesada para su tamaño, con una etiqueta vieja sin inscripción. Colleen la sostuvo varios segundos antes de reaccionar, sintiendo una familiaridad extraña, como si ese objeto hubiera estado siempre esperando el momento adecuado. La llave no pertenecía a ninguna cerradura del apartamento ni a nada que ella reconociera de inmediato. Al girarla entre los dedos, recordó un comentario casual de Floyd meses antes, una frase lanzada sin contexto sobre guardar lo esencial donde nadie mira dos veces. En ese instante, algo se acomodó dentro de ella. No era esperanza ni miedo, sino una atención aguda, casi instintiva. Colleen entendió que aquella llave no era un recuerdo, sino una invitación silenciosa a mirar más allá de lo que le habían permitido ver hasta entonces. Colleen tardó 2 días en decidir qué hacer con aquella llave. No fue por miedo,
sino por respeto al ritmo interno que había aprendido a escuchar tras la muerte de Floyd. Cuando finalmente fue al banco, eligió una sucursal que él frecuentaba poco, una de esas decisiones que en su momento parecían caprichosas, pero que ahora cobraban sentido. El empleado revisó el número grabado en la llave y, sin hacer preguntas innecesarias, la condujo a una sala privada. Allí, frente a un cofre metálico de aspecto ordinario, Colleen sintió una presión conocida en el pecho, similar a la que había sentido años atrás antes de decisiones importantes. Al abrirlo, no encontró joyas ni recuerdos sentimentales. Encontró carpetas perfectamente ordenadas, sobres sellados y un pendrive antiguo, etiquetado con una letra que reconoció de inmediato, la de Floyd, firme y precisa incluso en lo pequeño. A medida que Colleen revisaba el contenido, la historia que los hijos habían construido empezó a resquebrajarse. Había documentos de transferencias bancarias realizadas meses antes de la muerte de Floyd, cuentas protegidas a nombre de estructuras legales que ella conocía bien porque las había ayudado a crear en el pasado. También había copias de un testamento final, fechado correctamente, con validez jurídica incuestionable, en el que Floyd dejaba claro que todo su patrimonio real quedaba bajo el control exclusivo de su esposa. Pero lo más perturbador no era el dinero, sino los archivos anexos, registros detallados de movimientos irregulares, firmas falsificadas, deudas ocultas, retiros vinculados a juegos de azar y operaciones que apuntaban directamente a Sidney y Edwin. Colleen comprendió, con una mezcla de tristeza y lucidez, que Floyd no solo había previsto la traición, sino que había decidido convertirla en evidencia. Aquello no era una herencia, era un mapa completo de la verdad que nadie esperaba que ella descubriera. Colleen salió del banco con una sensación extraña de claridad, como si el mundo hubiera recuperado de pronto un eje que había perdido semanas atrás. No hubo euforia ni alivio inmediato, sino algo más profundo, comprensión. Al revisar con calma cada documento en casa, entendió que Floyd había trabajado en silencio mientras la enfermedad avanzaba, no por desconfianza hacia ella, sino por protección. Había estructurado todo para que no pudiera ser tocado sin activar consecuencias. Transferencias blindadas, hipotecas estratégicas, fechas cuidadosamente elegidas. Nada era impulsivo, todo estaba pensado para el escenario que ahora se estaba desarrollando. Colleen recordó cómo, en los últimos meses, él insistía en que ella aprendiera ciertos detalles financieros por si acaso, como quien deja migas de pan sin explicar el camino completo. Aquello no era improvisación, no, era amor expresado en forma de previsión. Dentro de una de las carpetas apareció un nombre que Colleen no esperaba ver, el de un segundo abogado, alguien ajeno al círculo habitual de la familia. Junto a sus datos había una nota breve, escrita a mano, donde Floyd explicaba que ese profesional debía ser contactado solo después de que todo hubiera ocurrido. La instrucción era clara, casi quirúrgica. Cuando Colleen finalmente lo llamó, la conversación fue directa, sin dramatismos. El abogado ya conocía cada detalle del contenido del cofre y confirmó lo que ella empezaba a sospechar: los hijos no solo habían heredado bienes, sino también pasivos ocultos, deudas imposibles de refinanciar y pruebas suficientes para abrir investigaciones penales serias. En ese punto, algo cambió definitivamente dentro de Colleen. La mujer que había firmado su rendición semanas atrás ya no existía. En su lugar había alguien que entendía, por primera vez, que ceder no siempre significa perder, y que el silencio puede ser la antesala de una verdad mucho más contundente. Colleen pasó varios días sin tomar ninguna decisión visible, y desde fuera podía parecer que nada había cambiado. Sin embargo, por dentro, el movimiento era constante. Empezó a ordenar los documentos no solo como prueba legal, sino como quien recompone una historia rota. Fue en ese punto
cuando la carga emocional ya era pesada y la sensación de injusticia estaba completamente instalada, que ella entendió algo importante: historias como la suya no ocurren en silencio, ocurren en todas partes. Y si alguien estaba leyendo aquello hasta ese momento, era porque, de algún modo, también había sentido el miedo de perderlo todo sin explicación. Colleen pensó en eso mientras escribía mentalmente cada recuerdo, como si estuviera hablándole a desconocidos que podían estar en cualquier país, en cualquier ciudad, viviendo una versión distinta del mismo abuso. Esa conciencia no la debilitó, al contrario, le dio una calma nueva, la certeza de que su experiencia no era aislada ni exagerada, sino dolorosamente común. Con esa claridad, Colleen comenzó a preparar el siguiente paso con una precisión que sorprendía incluso a ella misma. No hubo impulsividad ni deseo de venganza abierta. Cada acción fue medida, calculada, pensada para que la verdad se revelara sin necesidad de alzar la voz. Junto al segundo abogado, revisó las hipotecas que Floyd había colocado estratégicamente sobre las propiedades, los plazos imposibles, las cláusulas que convertirían cualquier intento de venta en un desastre financiero. Todo lo que Sidney y Edwin creían haber ganado era, en realidad, una estructura frágil sostenida por deudas y riesgos legales. Colleen entendió entonces que el verdadero poder no estaba en recuperar lo que había perdido, sino en permitir que ellos conservaran exactamente lo que habían exigido. Y por primera vez desde la muerte de Floyd, no sintió tristeza al pensar en el encuentro que se avecinaba, sino una serenidad firme, casi inquebrantable. La reunión final se programó con una formalidad casi irónica, en una sala neutra de un edificio corporativo donde nadie levantaba la voz y todo parecía limpio de maíz para emoes humanas. Sidney y Edwin llegaron confiados, con esa seguridad típica de quien cree que ya ganó. Colleen entró después, vestida de forma sencilla, sin joyas ni símbolos de poder visibles, sosteniendo apenas una carpeta delgada. Desde el primer minuto, ellos asumieron el control de la conversación, hablando de cierres definitivos, de firmas pendientes y de cómo planeaban ordenar los activos heredados. Colleen escuchó sin interrumpir, observando cómo la arrogancia se filtraba en gestos pequeños, la sonrisa contenida, el cruce relajado de piernas, la falsa cordialidad. Nadie en la sala parecía notar que, por debajo de esa escena previsible, la balanza ya estaba completamente invertida. Cuando Colleen finalmente habló, su voz no tembló, no levantó el tono ni usó palabras duras. Simplemente confirmó que estaba allí para ofrecerles exactamente lo que habían pedido desde el inicio. Deslizó la carpeta sobre la mesa y explicó, con una calma casi pedagógica, que las propiedades eran suyas, sí, pero con todas las hipotecas asociadas, que los negocios quedaban bajo su control, pero también las deudas ocultas y los contratos imposibles de renegociar, que el patrimonio no era limpio ni seguro, sino una estructura cargada de pasivos. Luego, sin dramatizar, mencionó la existencia de documentos que probaban fraudes, falsificaciones y movimientos financieros que podrían interesar seriamente a las autoridades. La alternativa era simple y brutal: aceptar la herencia completa, con todo lo que implicaba, o enfrentar procesos criminales largos y públicos. En ese instante, el silencio que cayó sobre la sala no fue incómodo, fue definitivo. La reacción de Sidney fue inmediata, pero no ruidosa. Su rostro perdió color de una forma casi imperceptible, como si alguien hubiera bajado la saturación de la escena. Edwin, en cambio, tardó unos segundos más en entender, revisando los papeles con una urgencia torpe, buscando una salida que ya no existía. La seguridad con la que habían entrado se transformó en rigidez corporal, en miradas cortadas, en silencios que decían más que cualquier discusión. Ninguno negó los documentos, nadie levantó la voz. Era evidente que sabían exactamente de qué estaba hablando Colleen. En ese momento,
La herencia dejó de ser un trofeo y pasó a ser un peso imposible de sostener. Lo que había sido planeado como un despojo limpio se revelaba ahora como una trampa cerrándose lentamente alrededor de ellos. La aceptación no fue digna ni valiente, fue práctica. Sidney fue el primero en asentir, con una expresión tensa, como quien elige el mal menor sin orgullo alguno. Edwin lo siguió poco después, evitando cualquier contacto visual con Colleen. Firmaron los documentos con manos firmes, pero rostros vencidos, aceptando oficialmente propiedades que ya sabían que no podrían salvarlos. Al salir de la sala, no hubo amenazas ni despedidas, solo una distancia nueva, definitiva. Colleen permaneció sentada unos minutos más, observando la mesa vacía, sintiendo algo que no esperaba, no satisfacción, no venganza, sino una liberación profunda. Por primera vez desde la muerte de Floyd, el peso sobre su pecho se aflojaba, no porque todo estuviera resuelto, sino porque la verdad, al fin, había sido puesta en su lugar. Las consecuencias no tardaron en aparecer, aunque Colleen no las buscó ni las celebró. En los meses siguientes, los nombres de Sidney y Edwin comenzaron a circular en contextos cada vez menos favorables. Bancos cerraron líneas de crédito, antiguos socios se alejaron con discreción y auditorías, que llevaban años postergadas, avanzaron con una velocidad incómoda. Las propiedades heredadas se revelaron inviables, hipotecas impagables, cláusulas activadas, obligaciones que se acumulaban sin margen de maniobra. La imagen pública que ambos habían construido con cuidado empezó a agrietarse, no por escándalos ruidosos, sino por una sucesión de fracasos silenciosos que nadie supo maquillar. Colleen observó todo desde lejos, sin intervenir, entendiendo que algunas caídas no necesitan empujones. Basta con retirar el soporte falso que las mantenía en pie. Para ella, el proceso fue distinto y mucho más íntimo. No hubo celebraciones ni declaraciones de victoria. Hubo, en cambio, un trabajo lento de reconstrucción emocional, casi invisible. Colleen se permitió, por primera vez en años, decidir sin consultar a nadie, organizar sus días sin urgencias ajenas, dormir sin la sensación constante de estar a punto de perder algo más. Se mudó a una casa pequeña, cerca del mar, donde el sonido de las olas le ofrecía una regularidad que necesitaba para volver a sentirse estable. Allí, lejos de la estructura que había definido su vida durante décadas, comenzó a entender que su valor nunca había estado ligado a propiedades ni apellidos, sino a una capacidad silenciosa de resistir, observar y actuar cuando el momento era el correcto. Con el tiempo, la caída de Sidney y Edwin dejó de ser solo financiera y empezó a tocar áreas más profundas de sus vidas. Matrimonios sostenidos por apariencias se quebraron, amistades estratégicas desaparecieron sin explicaciones y el estatus social que tanto protegían se diluyó en una normalidad incómoda. No hubo un momento único de colapso, sino una suma de pequeñas pérdidas que, juntas, resultaron irreversibles. Colleen supo de todo eso por terceros, por comentarios sueltos, por silencios demasiado largos. Nunca sintió la necesidad de comprobar nada. Lo que importaba no era el castigo, sino el equilibrio restablecido. En su nueva rutina, lejos del ruido y de los nombres que antes definían su lugar en el mundo, empezó a reconocer una versión de sí misma que había estado postergada durante años, una mujer capaz de sostenerse sin pedir permiso. Fue en ese momento de calma reconstruida cuando Colleen entendió por qué había decidido contar su historia, porque si alguien estaba leyendo hasta aquí, tal vez no lo hacía por curiosidad, sino por identificación, tal vez porque conocía la sensación de ser empujado fuera de su propio lugar, de que el abuso viniera disfrazado de legalidad o de familia. Pensó en todas esas personas anónimas, en distintos países, cargando silencios parecidos, y deseó que este relato llegara a ellas como una prueba de que no siempre gana quien grita más fuerte.
Si esta historia le recordó a alguien cercano, o incluso a usted mismo, compartirla no es un acto pequeño, es una forma de romper el aislamiento que mantiene vivas estas injusticias. Colleen lo supo entonces. Hablar también era una forma de cerrar el círculo. En los años siguientes, Colleen no volvió a mirar atrás con rabia, sino con una lucidez que solo llega después de atravesar algo irreversible. Con el patrimonio que Floyd había protegido en silencio, reorganizó su vida con calma, sin excesos ni ostentación. La casa frente al mar no era un símbolo de victoria, sino de elección. Cada ventana abierta, cada mueble sencillo, cada mañana tranquila confirmaban que la verdadera riqueza había sido recuperar el control de su propia existencia. Colleen entendió que durante mucho tiempo había vivido sosteniendo estructuras ajenas, creyendo que ese era su lugar natural. Ahora, lejos de los apellidos, de las jerarquías familiares y de los contratos que nunca llevaban su nombre, descubría una autonomía que no necesitaba ser validada por nadie. Con el tiempo, esa claridad se transformó en propósito. Colleen decidió fundar una organización dedicada a apoyar a personas víctimas de abuso financiero dentro de sus propias familias, un tipo de violencia silenciosa que rara vez se nombra. No lo hizo desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Cada caso que escuchaba le recordaba que su historia no había sido una excepción, sino parte de un patrón repetido y normalizado. Al cerrar este relato, Colleen no afirma haber entendido todo lo que vivió ni haber sanado cada herida, pero sí sabe algo con absoluta certeza: la herencia más importante que recibió no fue dinero ni propiedades, sino la dignidad de no haberse quebrado y la fuerza de haber salido del lugar donde intentaron borrarla. Y con eso, por primera vez en mucho tiempo, la historia quedó en paz.